Bien, vamos a hablar un poco de lo que es el trayecto intrapetroso del séptimo par craneal o nervio facial. Marco Aguilera quien les habla nuevamente, pero antes quiero empezar para describir algo, una frase muy linda de Fernel, que describe la anatomía a diferencia de la fisiología, ¿no? La anatomía es a la fisiología lo que la geografía es a la historia. La geografía nos muestra el lugar donde ocurrieron los hechos. La historia nos muestra cómo ocurrieron los hechos. Lo mismo ocurre con la anatomía. La anatomía nos enseña dónde están los órganos o las estructuras que van a llevar a cabo una determinada función. Y esa función es la que es estudiada por la fisiología. Bien, hoy veremos algunas referencias del oído interno para comprender el trayecto intrapetroso del séptimo par o nervio facial. De esta manera, acá tenemos un endocráneo en su vista superior. Esto es el peñasco del temporal, donde vamos a ubicarnos. Esto es interno, esto es externo, esto es anterior y esto es posterior. De tal manera que esta estructura que se ve acá en azul es el oído interno, que va a tener tres porciones: una cóclea o caracol, un vestíbulo y los conductos semicirculares: superior, externo y posterior. Cabe recordar que el superior hace prominencia en la pared anterosuperior del peñasco, provocando la aparición de la eminencia arcuata. Bien, decíamos que el séptimo par craneal eh, nace, tiene su origen aparente a nivel de la fosita supraolivar y por su porción motora, que es el nervio facial propiamente dicho. Luego el intermediario de Reisberg o 7 bis o nervio intermediario, que tiene su origen real en el ganglio geniculado, en la rodilla del acueducto facial, y su origen aparente en la fosita supraolivar, por fuera del 6 y del 7. Bueno, vamos a ver para entender, que no son chorizo esto. Bien, lo que tenemos que hacer es introducir este oído interno en el interior del peñasco, y acá está introducido. Bien, se ve por dentro y se ve por transparencia, de tal manera que el 7 se introduce por el conducto auditivo interno, llega en la primera porción del acueducto facial, a la rodilla del acueducto facial, en la pared interna, en la segunda porción del acueducto facial, y sale por el agujero estilmastoideo recorriendo la tercera porción del acueducto facial, ubicada en la pared posterior de la cavidad timpánica o de la caja del tímpano. No me entendieron un pedo. Bien, vamos a ir por partes, como decía Jack el Destripador. Bien, vamos a dibujar el peñasco del temporal con el conducto auditivo interno, los dos. Acá tenemos la cara anterior superior, la cara posterior superior, el conducto auditivo interno. Bien, no le hice con detalle porque no tengo mucha tinta en el PowerPoint, pero bueno. Después tenemos el agujero estigmastoideo, que es esquemático nada más. No me piden que le dibuje la apófisis mastoide ni nada. Es esquemático, el agujero estigmastoideo. Bien, disculpen. A ver, vamos ahí. Entonces tenemos que introducir el oído interno en el interior del peñasco. Y ahí lo tenemos adentro. Entonces tenemos caracol, vestíbulo, conductos semicirculares superior, lateral y posterior. Bien. Acá, esto que está señalado en amarillo, que hace este trayecto lento, lento, vamos de nuevo, es el séptimo par craneal. A ver. Sale del bulbo, se introduce por el conducto auditivo interno y recorre las tres porciones del acueducto del facial. La primera porción, la segunda porción y la tercera porción. Entre la primera y la segunda porción se encuentra la rodilla del acueducto facial, donde está el ganglio geniculado, de donde nace, que es el origen real del 7 bis, del nervio 7 bis o intermediario de Reisberg. Acá. No puedo dejar mucho tiempo sin mover el ratón porque si no se me pierde el puntero y no aparece. Así que voy a moverlo un poquito. Bien, para entenderlo mejor. Primera, segunda y tercera porción del acueducto facial. La primera porción es la que se introduce en el conducto auditivo interno. Llega al final. La segunda porción está ubicada en la pared interna de la cavidad timpánica y la tercera porción está ubicada en la pared posterior de la caja del tímpano. ¿Sí? Tiene un trayecto oblicuo hacia abajo y hacia afuera y sale por el agujero estilomastoide. Vamos a verlo mejor. Porción del acueducto facial o acueducto de Falopio. Este es el acueducto facial. Tiene una primera porción, una segunda porción y una tercera porción. Y acá, entre la primera y la segunda porción, está la rodilla del acueducto, donde
se ubica el ganglio geniculado, origen real del nervio intermediario de Reichert. Bien, vamos a ver la entrada. Esto es interno, esto es externo. Por acá se introduce el nervio facial. Bien, esto es el nervio intermediario de Reichert, perdón, sí, el ganglio geniculado, por donde sale el nervio intermediario de Reichert. Y también por acá se introduce el 7 y continúa su trayecto después del ganglio geniculado, pasa por la segunda porción y por la tercera porción. De nuevo, la primera porción, conducto auditivo interno hasta el final, ganglio geniculado o rodilla, donde está la rodilla del acueducto, donde está el ganglio geniculado. La segunda porción está ubicada en la pared interna de la caja del tímpano. Y la tercera porción, que es parte del oído medio. Y la tercera porción, que está ubicada en la pared posterior de la caja del tímpano y sale por el agujero estilomastoide. Vamos a verlo mejor. Para entender mejor esto, la pared interna de la caja del tímpano, hay que hacer un corte a este nivel. Ahí está la línea roja. Está puntada. Vamos a remover todo lo que está por fuera de la línea roja. Esto es externo, entonces vamos a remover todo lo que está por fuera. Ahí. Esto es externo, todo lo que está lateral a la línea roja. Y vamos a mirar todo lo que está por dentro de la línea roja. Es esto. De tal manera que esto es anterior. A ver, si esto es anterior, esto es posterior, esto es lateral, esto es medial. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Acuérdense que esto es una vista lateral de un corte sagital del peñasco. Corte sagital del peñasco, o corte transversal más o menos. Y acá se ve de esta forma. Bien, para entenderlo mejor. Esto, la pared interna de la caja del tímpano. La pared externa está constituida por el tímpano, que es lo que tenemos que si te metes un bolígrafo en el oído y sentís algo que te está haciendo mucho ruido, hasta la parte final es escuchar el tímpano. Bien, esa es la pared externa. La pared interna es esto. Es esto. Bien, por detrás de esto, acá estaría el oído interno, que está constituido justamente caracol, vestíbulo y conductos semicirculares. ¿Cómo es? El caracol hace prominencia en la pared interna de la caja del tímpano y forma lo que se conoce como el promontorio. Ahí está el promontorio. Bien. A su vez, el caracol, la caja del tímpano está comunicada con la ventana redonda del vestíbulo del oído interno por medio del orificio de la ventana redonda, o agujero de la ventana, con la ventana oval del vestíbulo por medio de la fosa de la ventana oval, que está ocluida por el estribo. Ahí se ve, está ocluida, pero bueno, le dibujamos para entenderlo bien. Después, también está comunicado con la ventana redonda del vestíbulo por medio de la fosa de la ventana redonda. ¿Qué es eso? Bien. Después tenemos la segunda porción del acueducto del facial, que les dije, que está ubicada en la pared interna de la caja del tímpano. Esta es la segunda porción. De tal manera que acá en el extremo superior estaría el ganglio geniculado. Y por allá estaría viniendo, acá esta sería la dirección, así, bien, en la primera porción. Ingresando por el conducto auditivo interno, primera porción, segunda porción. Entre la primera y la segunda porción estaba la rodilla del acueducto. Bien. Después tenemos el pico de cuchara, donde se inserta el músculo del martillo o músculo tensor de la cuerda el músculo tensor del tímpano. Bien, el pico de cuchara se llama. Después tenemos el orificio interno del conducto de Jacobson o timpánico, que se introduce y da sus ramas. Acá se ve, y por transparencia se ve sobre el promontorio cómo empieza a dar las ramas. Bien, eso es. Anterior, posterior, superior e inferior. Vamos, vista lateral del oído interno derecho. Vamos a ver esto, todo esto, pero sin la pared ósea recubierta de mucosa. Esto es óseo, pero se ve rojo porque está recubierto de mucosa, ¿sí? Entonces, vamos a verlo. Acá.
Eso es. Esto es el oído interno, derecho. Una vista lateral. Esto es de una manera anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Esto es el conducto semicircular externo o lateral, conducto semicircular posterior, conducto semicircular superior. Esto es el vestíbulo, esto es la ventana oval, la ventana redonda. Y esto es el caracol o cóclea. Bien. Vamos a ponerle una pared ósea a esto. Hagamos de cuenta que esta lámina verde, por transparencia, es una pared ósea, bien, que estaba recubierta de mucosa. A esta pared ósea, este promontorio hace prominencia sobre esa pared y forma, esta cóclea hace prominencia sobre esa pared y forma el promontorio. Luego, la, la pared interna, esta pared ósea es la pared interna, la caja del tímpano, tiene que comunicarse con el oído interno y lo hace a través de la fosa de la ventana oval. Y está ocluida por el hueso estribo, que es el hueso más pequeño del cuerpo humano. Después, esta es el orificio de la ventana redonda. Y acá la fosa de la ventana redonda. O sea, es la ventana redonda, perdón. Esta es la ventana redonda y esto es la fosa de la ventana redonda, que comunica la pared interna de la caja del tímpano con el oído interno. Después tenemos la segunda porción del acueducto del facial. Acá estaría ubicado el ganglio geniculado y nuevamente para allá el conducto interno veniendo. Bien. Después, el pico de cuchara donde se inserta el músculo del martillo o tensor del tímpano, y acá el orificio interno del conducto de Jacobson donde se introduce el nervio timpánico o de Jacobson, rama del 9, y se divide en sus ramas. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Acá tenemos la caja del tímpano. Hay que entender que esto es esquemático nada más. La caja del tímpano en realidad es como un huevo acostado, pero se le describe una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior, una cara interna y una cara externa, que es la que no está, que es la que estaría tapando esto. Bien, nuevamente, cara interna, vemos el promontorio, el pico de cuchara, la ventana oval, la ventana redonda, la segunda porción del acueducto del facial y el orificio interno del conducto de Jacobson o timpánico. Bien. Nuevamente, acá, vamos a mirar la pared posterior. En la pared posterior tenemos la entrada a las células mastoideas o adictus ad antrum. Y por debajo tenemos la eminencia piramidal que da inserción al músculo del estribo. Y por detrás de esa eminencia tenemos la tercera porción del acueducto del facial, que está ubicada en la pared posterior de la caja del tímpano. Y ahí desciende el nervio facial y sale por el agujero estilomastoideo ubicado por debajo. Bien, eso es todo eso es todo el trayecto intrapetroso del nervio facial. De tal forma que hacemos un repaso y vemos acá peñasco, cara anterior superior, cara posterior superior, adentro del oído interno, metemos al nervio facial. Primera porción ubicada entre la cóclea y el vestíbulo. Ahí está. Crece cóclea y vestíbulo, rodilla, segunda porción en la pared interna, y en la pared posterior la tercera porción y el agujero estilomastoide. Ahí se ve nuevamente, primera, segunda, tercera porción. Primera porción entre la cóclea ubicada por acá y el vestíbulo ubicado por acá. La rodilla que tiene el ganglio geniculado. Ese es el trayecto. Bien. Eso es todo. Gracias, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Oportunamente. Y estudien, carajo.